En 2001, a mi abuelo, al que siempre llamé abuelo Tito, le diagnosticaron cáncer de próstata. Los detalles médicos nunca fueron muy claros para mí, pero recuerdo que, en mi ingenuidad infantil, pensé que era algo lejano, irreal. No había presenciado la muerte de alguien antes, así que no podía medir la gravedad de la situación. Acepté, sin cuestionar, las palabras tranquilizadoras de mi padre: el abuelo está bien. Con el tiempo, los médicos dijeron que lo mejor sería llevar al abuelo Tito de vuelta a casa. Mis padres, con una sonrisa tensa, me aseguraron que esto era una señal de mejoría. Obviamente, pensé. Mi papá comenzó a visitar la casa de mis abuelos cada mañana para ayudar con lo que fuera necesario. Al regresar, siempre nos hacía la misma pregunta: ¿quieren venir a ver a sus abuelos? Mi hermana y yo, sin falta, respondíamos que sí, y volvíamos al coche rumbo a su casa. Una noche, tuve un sueño muy extraño. No recuerdo haber tenido interés en películas de vaqueros e indios, pero esa noche, de alguna manera, ese fue el escenario. A mi abuelo le encantaban las películas del oeste. En el sueño, todo transcurría como en una de esas viejas películas, hasta que, de repente, mi abuelo apareció en primer plano. No estaba montando a caballo ni luchando en un duelo, simplemente desapareció. Sus labios se movían, pero no podía oír lo que decía. Fue un momento tan vívido que me despertó de golpe. Miré el reloj, 7:30 de la mañana. Demasiado temprano para estar despierta, pero el sueño me había dejado intranquila, como si algo en mi interior me empujara a salir de la cama. Al bajar, noté que mi hermana también ya estaba despierta, lo cual era extraño a esa hora. La saludé con un simple «buenos días» mientras me servía un cereal, pero había una sensación extraña flotando en el ambiente. Era como si todo estuviera cubierto por una sombra invisible, un peso silencioso que no podía explicar. Alrededor del mediodía, mi papá llegó a casa. Su entrada fue la de siempre, tranquila, rutinaria, pero antes de apagar el coche, nos miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. «Chicas, tengo que darles una noticia», dijo, con una voz tensa que parecía vibrar en el aire. «El abuelo Tito murió esta mañana». Me quedé helada. El mundo se detuvo. Las palabras de mi padre reverberaban en mi mente mientras intentaba comprender lo que acababa de decir. ¿Cómo podía ser? Pensé que estaba mejorando, que todo estaba bien. Pero entonces, un escalofrío recorrió mi espalda al recordar el sueño. Mi abuelo estaba articulando algo. No era solo un sueño. Sus labios formaban una palabra, lo entendí ahora con absoluta claridad. Adiós. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de la coincidencia. Mi abuelo había muerto esa mañana, alrededor de las 7:30, exactamente cuando me desperté. La inquietud no paraba de crecer, pero había más. Mi padre siempre llevaba a nuestro perro, un pequeño Jack Russell llamado Lucky, a la casa de los abuelos. Lucky era un perro enérgico, pero cada vez que entraba en la habitación de mi abuelo, se escondía bajo la cama del hospital, como si algo lo empujara a mantenerse lejos de la vista. El día que mi abuelo murió, sin embargo, Lucky salió de su escondite justo cuando el abuelo Tito exhaló su último suspiro. Pero no fue eso lo más inquietante. Lucky, después de salir de debajo de la cama, miró fijamente hacia una esquina vacía de la habitación, su pelaje erizado, y dejó escapar un aullido largo y profundo, un sonido que jamás le habíamos escuchado hacer. Era un lamento, un eco de algo que nosotros no podíamos ver. No sé si fue fascinante, pero fue, sin duda, profundamente perturbador. Desde ese día, no pude evitar pensar que tal vez Lucky vio algo que nosotros no pudimos percibir. Las historias verdaderas son las que realmente importan. Y esta realmente me dejó una marca. Era invierno de 2012. Yo tenía 18 o 19 años,
apenas un adolescente tratando de ganar algo de dinero mientras estudiaba en la universidad. Trabajaba en una gasolinera en una ciudad mediana de Inglaterra. El trabajo no estaba mal. El dinero era decente, al menos para un estudiante, pero había un detalle que me carcomía: trabajaba de noche, los fines de semana. Mientras mis amigos salían a emborracharse, a vivir sus vidas, yo estaba atrapado atendiendo a taxistas y a algún borracho perdido en la madrugada. Aquella noche empezó como cualquier otra. Atender a los clientes, limpiar, hacer inventario, nada fuera de lo común. Pero, como era pleno invierno, la oscuridad era absoluta. Las farolas apenas iluminaban el entorno, creando sombras deformes y siniestras que parecían moverse entre sí. La gasolinera estaba situada frente a un bar, y justo a su lado había un callejón que llevaba a una urbanización. Ese callejón siempre me había dado mala espina, pero nunca le había prestado demasiada atención hasta esa noche. Serían las 3 o 4 de la madrugada. Estaba terminando de limpiar unas estanterías cuando noté algo raro. Al principio fue un destello en mi visión periférica, como si algo se moviera. Cuando levanté la vista, lo vi. Una figura. Parada justo en el callejón, en el borde de la luz, como si supiera exactamente hasta dónde podía avanzar sin ser visto por completo. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era inconfundible, alta, delgada, inmóvil. Al principio no le di mucha importancia. Quizá alguien esperando un taxi, pensé. Parecía inofensivo. Me senté detrás del mostrador, saqué mi teléfono y me puse a jugar para matar el tiempo. Pero no dejaba de sentir algo raro, algo en la atmósfera que me incomodaba. Como si una presencia invisible me estuviera vigilando. Pasó una hora. Levanté la mirada. Él seguía ahí. Parado en el mismo lugar, inmóvil. Observándome. No había casi tráfico ni transeúntes a esa hora. La calle estaba vacía, y el silencio era espeso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese tipo no estaba esperando un taxi. Él estaba esperando algo más. No sabía qué, pero lo supe en el fondo de mis entrañas. Algo en su postura, en la forma en que no se movía ni un milímetro, me gritaba que no tenía buenas intenciones. Por suerte, yo estaba encerrado en la gasolinera. Nada podía pasarme. O al menos eso intentaba repetirme. Mis ojos no podían apartarse de esa figura. ¿Por qué no se iba? ¿Qué estaba haciendo ahí? Sentía su mirada fija en mí, aunque no pudiera ver sus ojos. Estaba completamente solo en ese lugar, atrapado en una sensación de peligro latente. Finalmente, necesité ir al baño. Me obligué a dejar de mirarlo. Cuando volví, pensé que se habría marchado, que quizá todo había sido producto de mi imaginación. Pero no. Seguía ahí. No se había movido ni un centímetro. Miré el reloj. Eran casi las 6 de la mañana. Mi compañero llegaría pronto para relevarme. Pero la figura simplemente desapareció. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Un segundo estaba ahí, y al siguiente ya no. No vi hacia dónde fue, ni cómo lo hizo. Solo, se fue. Cuando llegó mi compañero, todavía estaba oscuro. Yo solía caminar de regreso a casa, pero esa noche no me atreví. Tomé un taxi. Y aunque estaba a salvo dentro del coche, no podía sacudirme la sensación de que ese hombre seguía ahí afuera, observándome desde algún lugar en la oscuridad. Le conté a mis compañeros de trabajo y a mi familia lo que había pasado. Ninguno había experimentado algo similar. Todos decían que les habría aterrado. A mí también, pero lo que me daba más miedo era lo que no había pasado. Sentía que, si me descuidaba un segundo, ese tipo iba a hacer algo terrible. Nunca más lo volví a ver, pero renuncié ese verano y me fui a la universidad.
Por si acaso. Porque una cosa es segura. No quiero volver a encontrarme con el hombre del callejón oscuro. No podía dormir. Había algo que me venía atormentando, algo que no podía quitarme de la cabeza. Encontré este canal por casualidad y pensé que era el momento de contar mi historia. Todo comenzó la semana pasada. Estaba en una ciudad desconocida, a más de 2.400 kilómetros de casa, exhausto tras un largo viaje. Había estado jugando con fuego durante algunos años, tomando opiáceos de vez en cuando. Esa noche, en un momento de debilidad, la tentación me ganó. Decidí buscar algo. Craigslist parecía la opción más fácil, así que publiqué un anuncio, esperando encontrar una conexión. Las respuestas llegaron rápido, pero se desvanecieron igual de rápido. Excepto una. Un mensaje sobresalió, parecía legítimo. El remitente incluyó un número de teléfono. Algo en mí me dijo que no debía llamar, pero lo hice de todas formas. Del otro lado de la línea contestó un hombre con una voz suave, casi encantadora. Era directo, sin rodeos, me dijo lo que tenía, cómo sería el intercambio, con una precisión perturbadora. Todo sonaba tan normal. Sugirió un lugar público, me describió cómo se vería, y yo hice lo mismo. Colgamos. Me dirigí hacia allí, intentando silenciar la creciente sensación de inquietud que empezaba a instalarse en mi pecho. Mientras conducía, decidí verificar la información. El lugar que mencionó existía, y eso, de alguna manera, me dio algo de tranquilidad, aunque no duró mucho. En el camino, accidentalmente me desvié de la autopista, como si algo en mi subconsciente intentara alejarme. Fue entonces cuando vi su nombre, adjunto al correo electrónico. José Jiménez. Sonaba falso. Nadie usaría su nombre real para algo así. Pero algo dentro de mí me empujó a investigar más. La sensación de malestar crecía con cada kilómetro que avanzaba. Detuve el auto y lo busqué en Google. Lo que encontré me heló la sangre. Las palabras "delincuente sexual" parpadearon en la pantalla como una advertencia. Hice clic en el enlace y allí estaba su foto. Ficha policial. Condenado por drogar y violar a 3 mujeres. Sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor, el aire se hizo denso. Y justo en ese momento, lo vi. Pasó caminando frente a mi auto, dirigiéndose al lugar acordado. Su mirada parecía perdida en la distancia, como si ya estuviera buscando a su próxima víctima. Mi corazón empezó a latir con tal fuerza que pensé que él podría oírlo. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y me alejé de allí lo más rápido que pude, con las manos temblando y el cuerpo cubierto de sudor frío. Pasé el resto de la noche llorando, sacudido por la horrible revelación de cuán cerca estuve del peligro. Mi vida había estado a punto de terminar por algo tan estúpido, algo tan trivial. Nunca me había sentido tan cerca de la oscuridad, del mal puro. La piel se me erizó al pensar en lo que podría haber sucedido. Al día siguiente, fui directo a una reunión de Narcóticos Anónimos. Sabía que algo tenía que cambiar. Y así lo hice.